Vamos con algunos minutos de atraso. Vamos a realizar las siguientes actividades. Sobre las conclusiones del plenario, las mismas van a ser enviados a través de la cuenta de mail de cada uno de ustedes. Se les va a llegar las conclusiones arribadas en el plenario por las distintas comisiones, se les va a hacer llegar por medio de los correos electrónicos de cada uno de los participantes de este Congreso Ceibal. Para continuar entonces, ahora con lo que queda de la agenda, vamos a solicitarle a los conferencistas que nos acompañaron en la mañana y que a su vez integraron algunas de las comisiones. Estamos hablando de Diego Rombis, Hugo Martínez y Cristina Contera. Y también la inspectora Sara Muñoz, que también estuvo liderando una de las comisiones. Adelante, por favor. Hola. Bueno, para cerrar nuestra participación, reiterar un poco el tema del agradecimiento y ahora agregamos un aspecto que teníamos confianza que iba a ser muy positivo, el asunto que yo personalmente, y pese a que tuvimos que andar corriendo un poco con el tiempo, el resultado es mejor de lo que se podía prever. Y lo que le voy a mostrar yo considero que es muchísimo mejor, que es una primera versión borrador, que va a haber que seguir trabajando, pero es muchísimo mejor que lo que podríamos haber hecho cualquiera de nosotros en forma individual. La consigna concreta era la que ven aquí, que es concurrente a lo que estuvimos conversando de mañana con respecto a modelos, paradigmas y demás. Pero aquí el énfasis se hizo de, bueno, estas ideas cómo pueden ser llevadas a territorio, y lo que se explicó de la consigna fue que, en definitiva, las ideas que estuvimos conversando, ellos vieran, los integrantes de todo el grupo, cuáles podían ser aplicables, y para ayudar un poco en la estructuración de este tema, que es muy amplio, como cualquier aspecto que involucra la integración de tecnología en la educación, utilizamos lo que veníamos conversando, es el modelo TPAC. De manera que la idea que se dijo al inicio es, y se le preguntó a uno de los grupos, los 6 fueron exitosos, pero elegimos al grupo de la CXO como aliado de la Huerta, de que pensaran el año que viene, ya sea ellos o un grupo en algún otro equipo de otra escuela, de otra jurisdicción, que hiciera algo parecido, cómo podíamos tratar de ayudarlos para que la propuesta
fuera no solo igual de rica que las que se presentaron hoy, sino inclusive que aprovechara todos los aspectos y, por ejemplo, contemplar específicamente todas las dimensiones del TEPAC y además esos 3 grandes grupos de docentes que nosotros vimos, y el desafío más grande era cómo los íbamos a denominar, porque lo que nosotros mostramos con imágenes es fácil para una rápida aproximación, pero después es una categorización que no es demasiado útil y a nadie le gusta estar en un tren que descarrila. Entonces, viendo la parte positiva, ¿cómo lo podíamos llamar? Se puso la consigna, se trabajó grupalmente, no con todo el tiempo que hubiéramos querido, pero sí se oyó los grandes aspectos que tenía cada uno de los subgrupos que tenía para aportar. Y después también le pedimos al grupo de la XO Aliado de la Huerta, que de alguna manera, como ellos habían tenido la experiencia exitosa de realizar un proyecto, que todo lo que decían sus compañeros y colegas lo pudieran plasmar de una forma bastante resumida, que es un primer borrador, pero que rompe claramente con el síndrome de la hoja vacía, es decir, tener algo en blanco. ¿Y qué es lo que ellos encontraron? Y esto es producto genuino de ellos, detalles que a veces son administrativos, pero muestra la actitud. Prácticamente casi no comieron, porque estuvieron preparando y conversando entre ellos para interpretar lo que los colegas decían. Este es el marco que les habíamos dado, se tomaban las mismas columnas, pero entonces, ¿qué es lo que fue determinándose? Estos son los grandes titulares, después hay que transformarlo en frases concretas y posiblemente en forma de pregunta, después se verá qué es lo más adecuado. Pero bueno, el concepto de la descripción del problema, que implica la definición de objetivos, un diagnóstico previo para ver la situación, para que después se pueda medir al final, desafío curricular, y la territorialidad. Pero lo interesante de esto es, ¿desde qué perspectiva? La del conocimiento didáctico de contenido. Acá hay ausencia total de tecnología. Y eso es muy importante. Segundo, desde el punto de vista pedagógico-tecnológico, en ese cruce, la viabilidad pedagógica entre herramienta y aprendizaje. Ellos fue lo que identificaron como más notorio. Desde el punto de vista de tecnología, es una de las más largas porque naturalmente es la que más se está tratando. En el futuro, cuando el resto de las dimensiones se trabajen más, también van a empezar a creer. Estas son las que ellos identificaron. Entonces, para ver concretamente cómo sería la utilidad de esto, por ejemplo, imagínense para un proyecto que recién están empezando a planificarlo, a concebirlo, que haya una pregunta que diga, ¿el proyecto tiene en cuenta algún tipo de red de recursos y de intercambio colaborativo entre diferentes centros? Por ejemplo, la que vimos de Rivera Tacuarembó, acá diría, sí, totalmente. Es una especie de ayuda a memoria para ver si estamos cubriendo todas las dimensiones del punto de vista integral TEPAC. Lo mismo cruce de tecnología y conocimiento. Y desde el punto de vista integral, es decir, cuando juntamos todo esto, ¿qué nos queda? Y muy interesante, que eso creo que fue un poco influencia de lo que hablamos, es, bueno, fueron exitosos. ¿Cómo se puede proyectar eso? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se puede difundir? ¿Cómo ellos se constituyen en apoyo de los demás? Y lo que hablábamos en ese grupo es que claramente ellos se apoyaron en Maldonado y ahora de algún otro departamento se van a apoyar en ellos y se van cambiando esos roles. Y esto es lo que creo que es el hallazgo más interesante, porque es totalmente positivo. Involucra al 100% de los docentes. Aquellos que tienen una impronta pedagógica y ausencia inclusive total de uso de la tecnología son incorporados en el proyecto en el liderazgo pedagógico, que establece esas áreas que habíamos visto. Son los que ven los objetivos, son los, entre comillas, custodios de que todo este proyecto no se deje de llevar por la velocidad del tren bala y que se olvide de los niños. Y eso está asegurado. Por el otro lado, ¿qué era lo que teníamos claro? Que hay un liderazgo tecnológico, quedó claramente establecido en este proyecto, ¿sí? Todas las innovaciones que hicieron
que no fueron totales de ellos porque utilizaron aspectos tecnológicos que habían desarrollado Maldonado. Y en el medio, el aspecto didáctico, que es un poco el articulador. De esta manera, sin importar cuáles sean las creencias y los sentimientos de los docentes de una escuela, de una jurisdicción o determinada área, se pueden involucrar en un proyecto de TIC. Y esto creo que es el principal hallazgo desde mi punto de vista de los aspectos que estuvimos conversando. Yo no sé si se da lugar a conversan todo y después preguntas al final o... Yo lo que tenía para decir ya creo que con esto... Paso la palabra entonces. Bueno, en primer lugar, comunicar que el resultado del trabajo del subgrupo va a estar disponible para todos los participantes por medio del correo electrónico. Por lo tanto, las preguntas formuladas en ese ámbito no las voy a expresar en este momento, creo que no corresponde. Los propios actores tendrán la oportunidad de hacerlo directamente y interactuar en foros. Yo voy a hacer una lectura de lo que viví en el subgrupo. Me parece que el trabajo en subgrupo se constituyó en una instancia privilegiada de recuperación de saberes constitutivos de la práctica profesional de lo que a mi entender son actores significativos del sistema. Se recuperó la voz de esos actores, fue posible interactuar en un ambiente propenso al debate, poco frecuente diría yo, porque los debates y los disensos en este país se confunden con confrontación y conflicto, cuando nosotros sabemos perfectamente que no se construye un saber democrático, sino es a partir del debate franco de ideas. Creo que ese objetivo fue cumplido perfectamente en el seno del subgrupo, se debatió, se confrontaron ideas, se aportaron en un clima de fraternidad, de sencillez, de franqueza y entusiasmo, porque todos teníamos un objetivo común, que era analizar cómo debe encararse un proceso, un verdadero proceso de desarrollo profesional continuo, que lógicamente no está pautado por la sumatoria escasamente coordinada de cursos puntuales. Creo que, más allá de que no lo dijeron con esta palabra, creo que estaba en cuestión la idea de coaching. No estamos en esa línea, evidentemente. Los docentes reclaman procesos sustantivos, continuados y sistemáticos de formación permanente, de modo de desarrollar autonomía, de desarrollar instancias de autoaprendizaje sobre todo. Y bueno,